Hola Emily, habla Pedro Martín, es un gusto saludarte, también es un gusto saludar a tus estudiantes. Estoy con Diego Rodrigo, que va a ser quien es mi camarógrafo y va a ser el editor de este video. Yo quisiera conversar con ustedes sobre el tema de el café y la pobreza en El Salvador. El café fue el producto más importante de la economía salvadoreña entre finales del siglo XIX y más o menos finales del siglo XX. Lo que originó el café fue una concentración de la tierra en pocas manos, y esa concentración de la tierra dejó sin el acceso a la tierra, que era la principal fuente de la economía, a muchísimas familias en El Salvador, condenándolas a la pobreza. Sobre eso quiero conversar hoy con ustedes y explicarle cómo funcionó estructuralmente la situación de la producción del café y la generación de la pobreza en El Salvador. Empecemos entonces. ¿Cómo funcionó en El Salvador el tema del café? El café era propiedad de un grupo muy pequeño de familias, que eran alrededor de 14, 20 familias en El Salvador, que tenían el control de casi el 70-80% de las tierras del país. El resto de la población no tenía tierras. Entonces, para graficar, podemos tomar el ejemplo de un hombre, que lo voy a dibujar con un bigote, un hombre que tenía la mayoría de las tierras, tenía una gran finca, y en esa finca de café trabajaban muchísimos obreros y campesinos que no tenían tierra. Pero ¿cómo funcionaba el modelo de agroexportación en El Salvador? Este hombre tenía 7 hijos, los voy a dibujar aquí. Hijo número 1, hijo número 2, hijo número 3, hijo número 4, hijo número 5, hijo número 6, hijo número 7. Y además tenía 2 hijas. Hija 1 y hija 2. Este hombre, que era dueño de la tierra, a cada hijo le asignó un rol. ¿Cuáles eran esos roles? El hijo número 1 fue enviado a vivir a Nueva York. Y la función de este hijo era controlar, es desde Nueva York, donde vivía, se trasladó a vivir acá, controlar desde Nueva York el comercio que su padre hacía del café, a través de la exportación del café hacia los Estados Unidos, y el valor del café en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York. ¿Ya? ¿Qué era lo que ocurría entonces? De El Salvador salía café y de Estados Unidos regresaba dinero. El segundo hijo fue destinado a la política. ¿Y cuál era su función? La función era insertarse dentro del mundo de la política con el objetivo de llegar a tener una cuota de poder importante en el control del gobierno. El gran objetivo, por supuesto, era que este segundo hijo llegara a ser presidente o al menos un alto funcionario dentro del gobierno. El tercer hijo fue destinado al ejército. Y el objetivo con este tercer hijo era tener la capacidad del control de la fuerza militar. Tener un hijo en el ejército para que pudiera controlar el ejército o para que pudiera tener capacidad de incidir sobre la fuerza. Un cuarto hijo fue destinado a la iglesia.
Y el propósito es que este cuarto hijo llegara a ser obispo. ¿Para qué? Para tener no solamente el control político, el control militar, sino también el control de la conciencia religiosa. Y tener también entonces un fuerte elemento ideológico para controlar la sociedad. Un siguiente hijo fue destinado para controlar todo el tema de los bancos. Y al controlar los bancos, este hijo tenía también control de toda la dinámica económica del país. Un siguiente hijo estaba destinado para tener capacidad de control comercial, el comercio, todo lo que tenía que ver con la compra y venta de productos, y el último hijo estaba destinado para tener control de toda la parte de la industria. Las hijas, el rol de las hijas era poderlas casar. Las hijas servían para establecer alianzas con otros terratenientes cafetaleros, casando a las hijas. Esta hija era casada con el hijo de otro terrateniente, lo mismo la segunda hija era casada con el hijo de otro terrateniente cafetalero, y con esto se creaban alianzas entre las familias que servían para seguir manteniendo el control político, económico y militar. ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cómo funciona todo este modelo? El padre produce café, el café es enviado en barco a Nueva York, en Nueva York se vende el café, y lo que regresa a El Salvador, es un barco cargado de aquellas cosas que en El Salvador no se producen. ¿Por qué? Porque El Salvador es un país solamente agrícola. Entonces, ¿qué cosas necesita la sociedad salvadoreña que necesitamos para que funcione la sociedad? Necesitamos automóviles, necesitamos autobuses, necesitamos aviones, necesitamos refrigeradoras, televisores, zapatos, ropa. Necesitamos un sinfín de cosas, electrodomésticos, que no se producen en El Salvador, porque El Salvador es un país agrícola. Entonces, ¿cómo funciona? El café sale hacia Nueva York, donde es vendido, y en Nueva York este hijo carga el mismo barco que antes llevó el café, lo carga de una serie de productos que se necesitan en El Salvador. Y el barco regresa a El Salvador cargado de autobuses, automóviles, ropa, zapatos, etcétera, 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 que llegan al comercio y llegan y son receptados por el sistema bancario. ¿Cómo ocurre entonces? Toda la dinámica del control político, militar, religioso, económico, comercial, está en manos de las familias. Está en manos de las mismas familias que se han aliado y controlan toda la dinámica económica. Entonces, ¿qué cosas ocurren en El Salvador? Esta sociedad tiene una serie de características. La primera característica de esta sociedad es que es una sociedad altamente dependiente de la venta y la compra del café en Nueva York. Si el café tiene buen precio en Nueva York, la prosperidad de la sociedad salvadoreña es una alta prosperidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que si el café se vendió bien en Nueva York, hay un alto grado de dinero que regresa a El Salvador. Pero si el café se vende mal en Nueva York, si el precio del café baja, entonces toda la sociedad salvadoreña tiene una crisis importante. ¿Por qué? Porque el salario, el dinero que reciben los trabajadores, que son la inmensa mayoría, son producto de esta dinámica económica.
Una segunda característica es que el gobierno, el Estado, una segunda característica es que el Estado sobrevive por los impuestos pagados por la venta del café. Como el café es el principal producto de exportación y de importación de bienes, entonces el Estado sobrevive dependiendo de la cantidad de recursos que se pueden vender en el exterior. Si en el exterior hay una mala venta de café, entonces en El Salvador el Estado recoge pocos recursos económicos por impuestos. Y eso hace entonces que la dependencia del Estado salvadoreño, de los dineros que tiene el Estado salvadoreño para invertir en la sociedad, sean muy bajos, precisamente porque depende de lo que ocurre en el mercado internacional. Una tercera característica importante es que el funcionamiento de los bancos, el funcionamiento del comercio y el funcionamiento de la industria, todos estos tres sectores que son los que generan trabajo, dependen también en gran medida de lo que ocurre en la venta del café en los mercados internacionales. Si en los mercados internacionales el café es bien comprado, entonces al regresar ese dinero al país, los sectores de los bancos, los sectores del comercio y los sectores de la industria tienen recursos para generar dentro de la sociedad trabajo. Y al generarse trabajo, se genera capacidad de pago de salarios a los obreros. Si el precio del café baja, entonces estos tres sectores se deprimen y esos tres sectores generan dentro del ámbito de las ciudades pérdida de los empleos y por tanto se generan personas que pierden sus trabajos. Y por último, ¿qué ocurre con los campesinos? ¿Qué ocurre con los campesinos? Precisamente lo mismo. El trabajo de los campesinos, el empleo de los campesinos, se genera por la capacidad de cosechar café. Pero la cosecha de café depende de cuánto café podemos vender en las bolsas internacionales, en los mercados internacionales. Si el precio del café en los mercados internacionales baja, entonces los países venden poco café y al venderse poco café, los campesinos pierden sus empleos. Esta situación generó dentro de El Salvador una fluctuación enorme entre momentos históricos donde había buen precio para el café y por tanto había trabajo para los campesinos, trabajo para las personas en las ciudades que estaban empleados en el comercio y en la industria, y si el café bajaba su precio en los mercados internacionales, estos cuatro sectores, bancos, comercios, industrias y campesinos, perdían sus capacidades de empleo. Y eso generaba mayor nivel de personas sin trabajo y mayor nivel de empobrecimiento de la sociedad. Una cuarta característica es que la población salvadoreña que estaba en edad de trabajar no tenía más opciones que emplearse en estos rubros que pertenecían a las familias económicamente poderosas. Y las familias económicamente poderosas tenían un gran control del aparato productivo, teniendo capacidad de decidir el impacto que sobre la sociedad se generaba con los empleos. Si estas personas tenían capacidad de empleo, entonces se contrataba a la mayoría de las personas salvadoreñas. Si el precio del café bajaba, entonces estas personas no contrataban y se generaba dentro de la sociedad
un gran impacto en relación a personas que quedaban desempleadas. Una quinta característica se generó alrededor de la dinámica educativa. Un país cuya población no es educada, cuya población no tiene acceso a la escuela, es un país que tiene cada vez mayores niveles de subdesarrollo. Eso pasó en El Salvador. En El Salvador, como toda la dinámica entre los años 1900 y 1980 giraba alrededor del café, entonces en este periodo El Salvador no necesitaba gente educada, necesitaba gente que trabajara en el café. Como los terratenientes, las familias que también controlan el Estado y por tanto controlan las políticas públicas, como toda la dinámica económica del país gira alrededor del café, entonces no se necesita tener una población educada. Y al no tener una población educada, el gobierno, al no necesitar una población educada, el gobierno no invierte en las escuelas. Y por esa razón es que el nivel de analfabetismo, el nivel de personas en El Salvador que no saben leer y escribir es muy alto. ¿Por qué? Porque los gobiernos nunca se preocuparon por educar a los campesinos. ¿Por qué? Porque para cortar café no necesitas haber ido a la escuela. Una siguiente característica está en relación con el uso de la fuerza del ejército. ¿Qué es lo que ocurre? Como toda esta dinámica generaba pobreza, toda esta dinámica generaba dentro de la sociedad pobre gran descontento social. ¿Por qué? Porque cada vez había mayores necesidades económicas para la gente pobre. Pero cuando la gente pobre protestaba porque no había trabajo, porque no había alimentos, porque los salarios eran muy bajos, y la gente salía a las calles para exigir nuevas situaciones económicas, sobre todo garantías para los empleos, entonces las familias ricas con sus hijos, controlando la política y controlando el ejército, reprimían. Y la iglesia jugaba un rol importante, porque desde la iglesia se le hacía creer a la gente pobre, que si soportaban en la tierra la pobreza, ganaban automáticamente un lugar en el cielo. Hay que ser pobre en la tierra para poder llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un control de las familias ricas, teníamos un control en todos los ámbitos de la vida nacional en El Salvador. Teníamos control en el comercio internacional, control en la política y el Estado, control en el ejército, control ideológico a través de la iglesia, teníamos control monetario de lo que pasaba en el país a través de los bancos, teníamos el control del comercio, el control de la industria y el control de la agricultura. Entonces, si ustedes ven, era un sistema que estaba amarrado. ¿Qué es lo que ocurre en la década de los 70, 1970? Hay una gran crisis mundial y esa crisis mundial genera que en Nueva York los precios del café caigan. Cuando los precios del café caen, todo el sistema político, económico, militar, ideológico en El Salvador entra en crisis. Y esa crisis repercute en un amplio nivel de desempleo y en un amplio nivel de hambre y miseria dentro de la población. Esa situación es lo que llevó a los trabajadores y a los campesinos a organizarse, y es lo que tuvimos unos años después como el generador de la guerra. Entonces, esta es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que esta explicación de la relación entre el café y la generación de la pobreza en El Salvador les haya ayudado mucho, y ha sido para mí un gusto poderles saludar.
Emily, un gran abrazo entonces. Adiós.